Bienvenidos un día más, como siempre, a este Digital Palmero. A Palmero, el de ustedes, no me canso de decirlo. Miren, hoy estoy contento. Hoy estoy contento porque vamos a dar del volcán, o de las consecuencias del volcán, o del posvolcán, como quieran. Vamos a dar noticias positivas. Y yo, de verdad, les aseguro que eso ya lo necesitaba. No lo necesitaba. Para hablar de este tema que ahora les vamos a explicar, está con nosotros Nieves Lady Barreto, consejera Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Y no sé todo ella. El año que viene, la próxima legislatura, tiene que repetir la misma para no confundirme. Se han entregado, bueno, se ha comprado entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias un edificio con 53 viviendas para los damnificados. Primero la gente que está todavía en contenedores y casas prefabricadas. Es una muy buena noticia, consejera. Sí, es un paso más dentro de la estrategia que pusimos en marcha al principio de la legislatura para la reconstrucción de todo lo que tenía que ver poder organizar todo lo que tenía que ver con el volcán en la isla. Y siempre dijimos que esto tenía tres patas. Primero las normas, que en 6 meses teníamos ya varios decretos en marcha. Luego el poner en marcha el plan de pagos y si todo va bien, que no se nos enreda ninguna orden, pues en 2 órdenes más terminamos de pagar todas las viviendas habituales que estaban afectadas. 2 órdenes, me refiero 2-3 meses vista. Y la tercera pata era el paquete de viviendas que necesitaba la isla, públicas, no solo para aquellas personas que después de haber cobrado el valor de lo perdido de sus propiedades, aún así no les permitía adquirir una vivienda, pues porque la situación de su valoración, no de su valoración, sino de la vivienda que tenían, pues hoy no les permite adquirir una vivienda, tener un paquete de viviendas para ellos, para alquiler social, pero también que eso no mermara la vivienda pública que necesitaba la isla con los demandantes de vivienda que llevan tanto tiempo esperando y no tienen nada que ver con el volcán. Y esto era lo más complicado. Si ha sido complicado sacar las normas, bueno, las sacamos en 6 meses, empezamos a tener decretos aprobados que convertimos en leyes. Era muy importante para el tema de vivienda pública aprobar un decreto específico para La Palma y luego utilizar todas las herramientas que teníamos en la mano. ¿Qué hicimos con eso? Pues en el Gobierno de Canarias hacen viviendas y construyen viviendas ICABI, Visocam, pero necesitamos también que el Cabildo pudiera comprar y construir vivienda y fue el primer Cabildo en tener competencias en materia de vivienda a través del decreto de La Palma, de esa ley de vivienda, y luego intentar utilizar también alguna otra empresa pública del Gobierno, que en esto estamos, para poder abrir el campo en materia de construcción de vivienda pública. En enero nosotros decíamos que teníamos consignados entre el Cabildo, los 12 millones que pone el Cabildo y el resto de fondos que pone el Gobierno de Canarias, casi 90 millones de euros para vivienda en la isla, existen. Nosotros hemos puesto 78.500.000 euros de nuestra consejería, una parte, 56 millones de la consejería, llegamos a 78 con ICABI y Visocam y los 12 del Cabildo complementan los 90. Y hace nada, escasamente una semana y pico, podíamos anunciar ya la compra firmada en papel, no anunciar que íbamos a hacer una compra, sino ya hecha, del edificio, un edificio que está a la entrada de Los Llanos, de 53 viviendas con sus plazas de garaje y trasteros. Y la intención de ese edificio lo hemos comprado a través del dinero de la consejería que le ingresamos al Cabildo, 10 millones y pico de euros de esos 24 que son exclusivamente para afectados del volcán y se han comprado pues para dar prioridad en este caso, es para todos los afectados, pero con prioridad para las personas que están en casas de madera y contenedor. A nosotros de las casas de madera y contenedor, de las 100 y pico que hay, nos quedan por pagar, no llega a 30, vivienda habitual. ¿Qué ocurre? Que es verdad que ahí hay un paquete no son muchos todavía, pero hay un paquete de viviendas que la valoración, o sea, el valor de su casa en su momento, pues no era, hoy no es suficiente como para poder adquirir una vivienda o un piso o construirte algo. Entonces lo que hemos planteado con esto es que ese edificio se destinará a alquiler social, de manera que a esas personas se les facilitará poder entrar en ese edificio con un criterio social, que es el que mantiene el ICABI y está arreglado, para poder tener una vivienda digna. Y en este caso será en régimen de alquiler social, pero es que vienen más. Con esos 24 millones del Cabildo también vamos a comprar, con los que tienen ingresado al Cabildo, compraremos un edificio en El Paso, en esos trámites estamos, y la idea es adquirir una tercera pieza que nos daría los fondos, pero bueno, esa tenemos que terminar de cerrarla. Independientemente de eso, yo espero que en breve, en unas semanas, podamos anunciar que encargamos la redacción del proyecto de las viviendas públicas de Los Llanos, de los 28 millones que le ingresamos al Ayuntamiento de Los Llanos en diciembre del 24,
hace escasamente 6 o 7 meses, poder anunciar ya la redacción de proyectos, es decir, la elaboración del proyecto de viviendas por importe de 28 millones de euros. Y esas son viviendas públicas. Ahí habrá un criterio social, como siempre, y tiraremos del listado que tiene ICABI, pues mucho para personas que llevan toda la vida esperando por una vivienda, mucho tiempo, y también, pues si cuadra, con criterio social para algún afectado al volcán. Pero prioritariamente los 24 millones con esas 3, el edificio que ya está comprado y los 2 que vienen en marcha, son para personas afectadas por el volcán. Estamos hablando en total, Nieves, de unas 150, 160 viviendas aproximadamente. Bueno, al final lo que tenemos ahora mismo presupuestado es para mucho más. Lo que pasa es que las viviendas serán reales según vayamos sacando proyectos y elaborando obras. Ahora mismo son 53, las de los 28 millones y pico están en torno a 100 y algo, si no me equivoco. Está ya en fase de adjudicación de obra, hace escasamente 2 días salía la adjudicación de obra de las 34 viviendas de Tazacorte. Hay 2 promociones en marcha también en otros municipios de la isla. Sacaremos también en 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente el encargo de las que van en Mazo, y así continuaremos. Es decir, estamos hablando del paquete de fondos que anunciamos en enero porque ya existían, de esos 90 millones de euros en total, y que ahora a lo largo de los meses iremos viendo algunas adjudicaciones. Y esto siempre digo lo mismo, las viviendas no van a estar mañana construidas. Efectivamente. En el caso de Los Llanos y ese edificio teníamos la suerte de que está prácticamente, bueno, por fuera está terminado y por dentro está muy avanzado. Ese estará antes, pero ahora las viviendas hay que ponerlas en marcha y construirlas. Pero sí es cierto que tenemos el plan específico para La Palma de vivienda y los fondos asignados. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues que en los próximos 4 o 5 años hay un paquete de viviendas públicas importante en la isla, no solo para las personas afectadas al volcán, que eso hay que arreglarlo con el plan de pago y con un paquete de vivienda que se les facilita a aquellos que no puedan acceder a una casa, sino en general para la gente que lleva mucho tiempo esperando por una vivienda pública. ¿El edificio en cuánto tiempo calculas? Porque eso evidentemente no depende de ustedes, pero ¿en cuánto tiempo estará disponible, vamos a llamarlo así? Bueno, la idea es que el edificio esté terminado, lo que nos ha dicho el constructor es que en el plazo de unos 15 meses. A partir de ahí se hace el trámite de adjudicación de la vivienda con ese criterio social y ya las personas podrán saber que aquellas que no les va a dar el dinero para poder comprarse una casa y con un criterio social si lo cumplen, saber que van a poder acceder a una casa en ese edificio. Que igual no hay que destinarlas ni siquiera todas a ese criterio social, sino alquiler social, pero quiero decir que no solo para las personas de contenedor y madera, sino también para otros afectados al volcán. Y al final, con todo lo que está previsto, que es mucho, la verdad, es mucho, yo creo que nunca había habido en La Palma una planificación de ese tipo, a ese nivel, el Paso, Los Llanos, Tazacorte. ¿Con cuántas viviendas podríamos terminar al final de las adjudicaciones y de los terrenos que han donado los ayuntamientos? ¿Sabemos más o menos? Los 90 millones que tenemos nosotros consignados ahora son para casi un paquete de 500 viviendas, que no van a estar en esta legislatura todas. Sí, eso lo y lo quiero claro. dejar claro, porque después, sobre todo, otros que nos oyen de otros partidos dicen, es que tienen que estar mañana. No. Yo me pasé 2 años en la oposición en la pasada legislatura diciéndole al gobierno, a la consejera que era de La Palma y al que era consejero de Obras y de Vivienda, diciéndoles, somos conscientes, y lo decía públicamente, que no van a estar construidas mañana, pero ponga usted en marcha el plan de vivienda, asigne fondos, porque eso significa que van a estar. Si usted no asigna fondos, no mueve el papeleo, no destraba las partes administrativas, no van a estar nunca. Y ha costado 2 años. Enero fue el punto de inflexión, enero de este año, porque fue cuando ya pudimos asignar los fondos, y los pudimos asignar porque ya había promociones desbloqueadas. Costó 1 año y medio poner en marcha el plan de vivienda para La Palma, es decir, tener la parte administrativa desbloqueada, todas las empresas públicas asignadas con fondos y con promociones, desbloquear que el Cabildo pudiera tener competencia para convertirlo también en constructor de vivienda pública, y ahora estamos intentando meter alguna otra empresa pública también del gobierno para poder ampliar el campo de actuación. No podemos atascar a Visocán ni a ICABI, porque eso era un problema. Visocán y ICABI construye viviendas en toda Canarias, no podíamos atascarlos, por eso era importante que el Cabildo tuviera competencias, también alguna otra empresa pública. Y eso estaba en la cabeza desde hace mucho tiempo, estaba desde que estábamos en la oposición y peleábamos por eso, pero ha costado 1 año y medio. Tener el decreto, remover las trabas urbanísticas, las trabas administrativas, que todas las pegas que nos iban poniendo las comisiones de secretarios, esta que prepara los asuntos de gobierno, fueran superadas para llegar ahí. Y una vez hecho eso, ¿qué había que hacer? La gestión. Es decir, ahora había que gestionar que esas promociones se empezaran a adjudicar, que las empresas públicas lo sacaran, que los ayuntamientos removieran y el Cabildo las trabas internas para poder tener todos los informes, y bueno, hemos arrancado con la compra, y además yo creo que ha sido importante que arranquemos con la compra de ese edificio, porque ese sí que está destinado exclusivamente y con criterio prioritario a las personas que cumplan ese criterio social y de las casas de madera y contenedor. Y me parecía lo justo, peleamos por eso mucho durante 2 años en la oposición.
El plan de pagos, como te digo, para viviendas habituales finalizará pues, en los próximos meses, quedarán todas las viviendas habituales pagadas y a partir de ahí pues tenemos que encajar que quienes no puedan acceder a una casa tengan una opción y la opción no estará mañana, pero va a estar. Lo que sí podemos decir hoy es que la vivienda pública en la isla va a ser una realidad con sus plazos, pero sí que va a ser una realidad y eso es muy importante, no solo para los afectados al volcán, sino para el resto de personas que necesitan acceder a un alquiler social o una vivienda y que hoy es imposible. Un matrimonio con un niño y que trabajan los dos, hoy es muy difícil poder acceder a una casa. Y esa gente tiene que tener una opción razonable para poder tener una vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler social, y para eso estamos trabajando también. Plan de vivienda como el que tenemos ahora en La Palma no había existido nunca en esta isla. Concreto no, y con tantos fondos asignados a la vez no. Ha habido mucha construcción de vivienda, en una época se construyó mucho y gracias a eso se ha ido sosteniendo el tema, pero un paquete de viviendas previstas así, ya con fondos asignados, no. Ahora lo que toca es no atascarnos en la gestión, que es en lo que estamos trabajando y para, bueno, en eso ha trabajado permanentemente el viceconsejero de Reconstrucción para La Palma, Pedro Afonso, y la consejera de Bienestar Social del Cabildo o de Acción Social, Ángeles Fernández, que se pasaron desde que ingresamos los 24 millones al Cabildo en diciembre del 23 hasta que pudimos comprar este edificio. Han tenido reuniones constantes, una a la semana, cada 2 semanas, para poder desbloquear todos los trámites que había por el camino y bueno, se ha conseguido. No ha sido sencillo, pero se ha hecho. Mira, yo no pensaba hablar de los 100 millones, ni de, bueno, 200 ya, ni el 60%, pero mira, ya que estamos aquí, la situación del gobierno central está pasando por ser un poco crítica. Si Feijóo presenta al final la moción de censura, le hace falta el voto de Coalición Canaria. O no, le hace falta o no le hace falta, pero yo entiendo que teniendo, si presenta la moción de censura le va a hacer falta, pero si se presenta cuando haya lesiones, da igual los votos que tengan, nosotros somos socios en Canarias y en ese tema habrá que apelar. Yo dudo mucho que nadie del Partido Popular en Canarias dude de la necesidad de ese dinero, también dudo que haya nadie aquí en Canarias, en La Palma del PSOE, que dude de la necesidad del dinero. Otra cosa es los rollos políticos que ponen en marcha y que les interese o no les interese. Los 100 millones, lejos de la polémica que ha querido armar el Partido Socialista diciendo que eso no está en la agenda canaria, está en la agenda canaria, en la plan de planes y proyectos. Los 100 millones no se llaman 100 millones, se llaman plan de recuperación para La Palma, en los presupuestos anuales del Estado. Lo llamamos 100 millones igual que llamamos 60% y se llama deducción del IRPF. Entonces ellos han apelado y es verdad que en la agenda canaria se pone deducción del 60% del IRPF no sé qué, vale. Y en esto sea dentro del plan de proyectos y planes se incluye el plan de recuperación. Ellos han querido llevarlo a ese tema, curiosamente desde el momento en que el Real Decreto de transferencia de los 100 millones del 24 lo para el Ministerio. El borrador de ese Real Decreto está hecho para ingresar el dinero del 24. Se hizo, estaba preparado y de repente, pues diciembre del 24, el Ministerio decide pararlo y a partir de ahí empieza el PSOE aquí en Canarias y en La Palma especialmente a decir que es que eso no estaba, que no estaba, que no estaba. Bueno, tendrían que poner una excusa. Pero es que no, ya la agenda canaria, que es un compromiso entre partidos políticos, es importante, pero la ley de presupuesto es más importante que es una ley. Y los 100 millones del 24 están en la ley de presupuestos generales del Estado y los del 25 también. Y aquí no falta sino voluntad política del Gobierno de España. Sí. Voluntad política exclusivamente. No los ingresan porque no quieren. Y yo en muchas ocasiones estoy escuchando a dirigentes de aquí diciendo que no nos preocupemos, que están garantizados, pero es que no se trata de tenerlos garantizados en el 27, es que tenemos que garantizarlos hoy para pagar a las personas. No estamos pagando fincas porque no han llegado los 100 millones. Tenemos ya expedientes, a principios de marzo, abril, teníamos en torno a 20 millones de expedientes en fincas, estamos ya en 80 millones de expedientes en fincas, no hemos dejado de trabajar en las fincas, preparadas de manera que si ingresan los 100 millones, nosotros solo tenemos que firmar la orden, pasársela a la Dirección General del Tesoro para que dé el visto bueno y pagar, nada más, porque todo el trabajo está hecho por 80 millones de euros en fincas, pero eso no llega. Y no se trata de que lleguen en el 27, como el 60%, que no es lo mismo tenerlo anual que mes a mes, que era el objetivo de esto. Pero les da igual, bueno, no se preocupen, no, sí que nos preocupamos, porque no vale que los 100 millones acumulados lleguen en el 27, porque la gente lo que necesita es hacer las fincas hoy, y no se están haciendo porque el Gobierno de España no quiere ingresar el dinero. Nosotros vamos a terminar de este año de pagar las viviendas habituales, como te decía, el año que viene volveremos a tener los 50 millones del Gobierno de Canarias, a la espera de los 100 del año que viene, que ya serían 300 del Gobierno de España, y cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que cumple y de lo que no cumple. En el caso del 60% es lo mismo. Hace escasamente 3, 4... Bueno, la semana pasada reiterábamos nuevamente al Ministerio la necesidad de los 100 millones, del 60% y de que mantenga la moratoria para los agricultores. Y del 60% lo que nos dicen siempre es que no nos preocupemos. Al presidente del Gobierno de Canarias siempre le dicen en el Ministerio, no, eso va a estar, no se preocupe.
Bueno, si nos preocupamos porque lo queríamos mensual, que es lo que la gente necesita. Sí, realmente Al sí. final no era una cuestión de ahorro, sino de que mes a mes te lo pudieras gastar. Consejera, como siempre ha sido un placer tenerte aquí, no sé si se te quedó algo. No, bueno, muchas cosas, pero yo creo que lo importante ahora mismo es que lo de la vivienda la vivienda pública empieza a ser una realidad, el empezar a ver que se compran edificios, que empezaremos a construir y que esto es un plan a 4 o 5 años para poder tener el paquete de viviendas que queremos en La Palma. Lo dicho, un placer, como siempre. Muchas gracias a ti, saludos para todos. A ustedes, ¿qué les digo? Porque hoy llegamos hasta aquí, pero saben que volvemos, no nos vamos a quedar aquí, seguimos. Gracias por estar ahí.